¿Qué tal, amigos? Hoy les voy a explicar un poquito qué es la corriente alterna, mejor dicho la tensión alterna. Los norteamericanos le dicen alternate current y de ahí viene la corriente alterna, pero en realidad es tensión alterna y la corriente depende de la carga. Lo que vos imponés es la tensión, no la corriente. Eso es una aclaración porque todo el mundo piensa que es corriente y en realidad es tensión. Bueno, y vamos a hablar también un poco de un tema medio mítico que es el tema del factor de potencia, y cómo eventualmente se puede corregir, qué es, y lo vamos a tratar de hacer desde un punto de vista diferente, porque todo el mundo se fija en Wikipedia, salen a explicarlo de igual manera a todos y a todo el mundo le queda la misma sensación de que es algo mágico y insondable y misterioso, y en realidad es una cosa tan sencilla que digamos, la explicación puede ser compleja, el tratamiento y un poco la matemática puede ser compleja, pero en realidad es un tema mucho más sencillo del que se pueden imaginar. Y vamos a tratar de explicarlo como hacemos siempre desde una óptica diferente y si tenemos suerte, quizá mejor. Bueno, este video lo hago a gentil pedido de Juan Pangui, creo que se pronuncia así. Hablando un poco de los rheostatos, de los presostatos y cuál es la diferencia, qué sé yo, bueno, desembocamos en que, digamos, le terminé de explicar y al final me dice, Ramón Pérez, hola, ya vi cuál es la diferencia entre estos dispositivos. Yo había leído mal o entendí mal cuál era. Los dos son parecidos al leerlo. Bueno, gracias por tu aporte y tus conocimientos. Quería hacerte una pregunta. ¿Tenés algún material de factor de potencia que sea entendible? Claro, que sea entendible, esa es la frase clave, porque nadie lo explica de forma que sea entendible. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Así que, bueno, accediendo al gentil pedido de Juan Pangui, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Ahí vamos. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos un programita viejo, el Electronic Workbench. Y es un programita que es viejo, es de la época del DOS, pero como me viene el pelo para esto y funciona más o menos bien, vamos a tratar de explicarlo de esta forma, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una fuente de 311 volt, acá tenemos otra fuente de 311 volt de continua, ¿sí? Y vamos a tratar de generar una alterna, manualmente lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a tratar de generar una tensión alterna mediante este potenciómetro, ¿sí? El punto medio, que está a tierra, acá tenemos una tensión negativa y acá tenemos una tensión positiva, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, todo esto es teórico, ¿no? Porque no sirve en realidad. Este sistema tendría, no solamente tendría una muy alta resistencia interna, sino que además la resistencia interna sería variable. Con lo cual no se puede poner una carga y sacar energía de este sistema. Pero esto lo hago a modo educativo y didáctico, ¿está bien? Bueno, acá pusimos este instrumento que está acá, que es un tester, y pusimos este instrumento que está acá, que es un osciloscopio, ¿sí? Bueno, vamos a encender el simulador, vamos a ver acá, vamos a ver si podemos ponerlo al 50%. Bueno, ahí estamos. Entonces, esto es un tester autorrango, o sea que las tensiones se ajustan solo. Ustedes van a ver que acá dice microvolt, pero después se va a corregir. Y el osciloscopio lo configuramos en continua. Después vamos a ver por qué. Bueno, tenemos dos videitos muy buenos que explican cómo funciona un tester o un voltímetro, multímetro, y cómo funciona un osciloscopio. De los de antes, no de los de ahora. Están ahí en mi canal, en mis canales los pueden ver. Bueno, vamos a arrancar el sistema, la simulación, a ver qué pasa. Bueno, ahí pusimos la base de tiempo muy lenta, ¿está bien? Ahí ven la línea cómo va avanzando. ¿Por qué? Porque tenemos 0 volt, está en 50% el potenciómetro, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora le vamos a dar para arriba, ¿sí? Ustedes ven que yo dándole al potenciómetro puedo dibujar prácticamente la onda que yo quiera, ¿no? Tengo que respetar, por supuesto, la velocidad de crecimiento y de decrecimiento. Y yo puedo dibujar con el potenciómetro prácticamente, disculpen, pero no sé dibujar en osciloscopio. Puedo tratar de dibujar, tratar sería el término más correcto, tratar de dibujar una senoidal. A ver si lo podemos hacer mejor, que nos quede linda una senoidal.
la frecuencia a la que yo le tengo que dar la tecla senoidal. No sé si se dieron cuenta de eso, ¿no? Bueno, y así es como sale una senoidal de 220. Sería una señal de 220. ¿Por qué 220? A ver, el tema es así. El pico de la senoidal es 220, pero hay algo que se llama RMS, es decir, raíz cuadrática media, que es la tensión en la que yo, poniéndole una carga a esa senoidal, ¿sí?, obtengo la misma carga, ¿no? Obtengo la misma potencia que una continua de 220. En una senoidal o en una cosenoidal hay que dividir la tensión pico por raíz cuadrada de 2 para que te dé la RMS, que la RMS es la que se usa realmente, porque es la que vos querés saber la potencia de una estufa, no vas a usar la tensión pico, vas a usar la tensión RMS. Pero ¿qué pasa? Cuando vos haces un detector de pico, no te va a dar 220, te va a dar 311. ¿Está bien? Bueno, hasta acá la explicación de qué es una alterna, ¿sí? Una trifásica es lo mismo, pero las tres señales están desfasadas 120 grados cada una. Eso viene a cuento por la construcción de los generadores que algún día quizá podamos ver. Ya vimos algo, un poquito de esto cuando vimos el alternador de bicicleta, ¿se acuerdan? Bueno, dejemos esta simulación y vamos a otra cosa. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un circuito, que es el que vamos a ver ahora, ¿sí? Esto representa la señal de 220, 50 Hz, 0 grados, 0 grados de una fase de la trifásica, ¿sí? Acá tenemos la otra que está a 120 grados y la otra que está a 240, ¿sí? Pero no vamos a usar estas dos de abajo, vamos a usar solamente una, que es esta que está acá, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué pusimos acá? Acá pusimos una resistencia y pusimos un capacitor. Para hacer números redondos, y después en el siguiente gráfico van a ver por qué, pusimos 1 ohm y 3000 microfaradios. No hagan este experimento con estos valores porque les va a explotar todo. Porque 1 ohm les haría consumir más de, no sé, 200 amperes. Y bueno, el capacitor también es un tremendo cortocircuito para esa alterna. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente a modo didáctico, solamente para ver el efecto que queremos ver, y con las limitaciones del sistema este que tenemos acá. Bueno, esto que está acá es el osciloscopio, que está puesto a tierra. El centro en este caso es una configuración de generación en estrella y también está puesta a tierra, que en realidad vendría a ser el neutro. En un circuito electrónico sería la puesta a tierra, pero en electricidad es el neutro. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tenemos acá? El osciloscopio tiene un canal puesto sobre el capacitor y otro sobre la tensión de entrada. Y vamos a ver si esto es capaz de simularlo, a ver qué hace. Bueno, acá lo tenemos. Vamos a ver que la simulación está tratando de hacer un esfuerzo. Lo que pasa es que, claro, este programa se hizo para DOS y está corriendo en una máquina que es virtual, pero aún así es mucho más rápida de la cual fue originalmente pensado. Y tiene algunos problemas de sincronismo, no sé por qué, no debería pasar eso. A ver, vamos a sincronizar con el A, no quiere sincronizar con el A. Bueno, tiene algún problemita de tipo psicológico, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos senoidales, ¿sí? La más grande es la tensión de entrada y la otra que está un poquito desfasada, que vamos a ver por qué, es la tensión. La tensión al capacitor. Vamos a expandirlo a ver si se ve un poco mejor acá. Bueno, no se ve mejor, se ve más o menos. Pero bueno, la idea era esa, la idea era que ustedes vieran. Igual hay otro programita que les voy a mostrar ahora que lo hace mejor. Pero bueno, se notan los saltos, las líneas que traza, que no está haciendo una cuantificación demasiado buena a la hora de hacer el análisis. Pero por lo menos dibuja la atenuación y dibuja el desfasaje, que era lo que a mí me interesaba. Bueno, ahora vamos a pasar a otro programita que lo vamos a ver mucho mejor porque lo hice yo, básicamente por eso. Así que bueno, ahí vamos. Bueno, acá estamos. Este es el programita que yo hice para mostrarles un poco cómo viene el asunto, ¿sí? Está un poco así como complicado al principio, pero ahora les voy a ir explicando bien. Bueno, esto que está acá es el centro, ¿sí? El centro de giro de los vectores. Bien, este verde que está acá es el vector que representa la tensión en el capacitor y este rojo que está acá es el vector que representa la tensión en la resistencia, ¿sí? Juntos representan la tensión en la fuente.
¿de acuerdo? Que son 311 volts de pico. Acá estamos dibujando vectores y ahí se dibujan tensiones pico, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué tenemos acá? Esto que está acá en violeta es 213 amperes en este momento, que es la corriente total. Bueno, esto que está acá, esta grilla de fondo, es, por eso le puse 1 ohm acá, resistencia 1 ohm para que las corrientes, cada puntito de esto represente 10 amperes o 10 volts en un mismo gráfico, porque si no habría que representar tensión y corriente por separado, ¿de acuerdo? Bien, tenemos la circunferencia que empieza hacia arriba, 360 grados. Algunos lo dibujan al revés, horario, antihorario, bueno, no interesa en este momento, ¿sí? Bueno, acá tenemos la frecuencia, ¿sí? Y tenemos el ángulo. Acá podemos variar el ángulo. Podemos variar la resistencia y podemos variar el capacitor. ¿Está bien? El capacitor está en faradio, por eso dice 3 milifaradios, que sería 3000 microfaradios. Eso hay que tener cuidado con la conversión de unidades. Y ohm es un ohm, simplemente. Bueno, vamos a hacerlo correr y maravíllense de cómo funciona y después seguimos. Bueno, básicamente podemos ver cómo todos los vectores giran a la par. Eso es porque el sistema supone que está en régimen continuo. Al final del video vamos a ver cuando arranca el sistema no está en régimen continuo. El régimen continuo se genera después de 4 o 5 ciclos. Ahí recién podemos hablar de que el régimen es continuo. Pero al principio no. Hay una especie de efecto borde ahí que hay que considerar, sobre todo cuando el sistema, digamos, tiene transitorios o tiene picos, microcortes, o el sistema es un oscilador que arranca en un primer momento. Ahí se producen problemas. Pero bueno, básicamente esto sería en régimen continuo. Bien, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá les dibujé, fíjense en el costado, a la izquierda, las tensiones. Fíjense que la verde y la roja o se restan o se suman. ¿Por qué? Y porque es un circuito serie, es decir, la tensión al capacitor que está puesta contra masa, por eso arranca desde cero el vector del capacitor, arranca desde masa hasta una determinada tensión. Y la resistencia, como está en serie con el capacitor, arranca desde el capacitor hasta la tensión de entrada. Bien, ¿qué es lo que estamos imponiendo acá nosotros? El que rige todo es la tensión, ¿está bien? Fíjense, si yo por ejemplo lo detengo, yo acá le puedo dar el ángulo que yo quiero. Le puedo dar más o le puedo dar menos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a, por ejemplo, 0. Pongo acá un 0 y ¿qué tenemos? Tenemos que el ángulo es 0, por supuesto. Y fíjense en un detalle. Esto que está acá representa el ángulo de tensión que se acuerdan que vimos recién en el osciloscopio. Bueno. Ese es el desfasaje que tiene la tensión en el capacitor. Y después a 90 grados, siempre, este ángulo siempre es 90 grados, sale un vector que es el de la resistencia. ¿Qué pasa? Como es un circuito serie, la corriente es igual para ambos, ¿de acuerdo? Para ambos componentes. ¿Qué es lo que pasa? Siempre en la resistencia la corriente está en fase con la tensión, porque no es un componente reactivo, no es un componente activo, es simplemente un componente pasivo que está ahí, y la corriente, que es esta, siempre tiene que ser paralelos. El ángulo entre la corriente y la tensión, la resistencia, tiene que ser siempre 0. Por eso son paralelas, ¿se entiende? Por eso son paralelas. ¿Qué pasa acá? La suma de la tensión al capacitor y la suma de la tensión en la resistencia va a dar la tensión total. En este caso es 311 volts de pico. Si se fijan en la grilla, más o menos son 310 y un poquito más. Bien, ¿qué pasa acá? Bueno, fíjense cómo varía el tema de la longitud de los vectores cuando yo varío un valor. Por ejemplo, acá le pongo 2 ohm. ¿Qué pasó? Bueno, al ponerle 2 ohm a un circuito en serie, o sea, duplicar la resistencia, ¿qué pasó? Primero, el primer efecto es que la corriente disminuyó. ¿Sí? El segundo efecto es que la tensión en el capacitor disminuyó, pero la tensión en la resistencia aumentó. Fíjense lo que pasa. El ángulo entre digamos, la senoidal de tensión
del capacitor y la senoidal de la tensión sobre la resistencia están siempre a 90 grados. ¿Notaron eso? Fíjense, acá le vamos a poner ahora 3. ¿Ven? ¿Ven lo que pasa? 4. Bueno, ahí ya se pierden detrás de los indicadores, ¿no? Pero acá le vamos a poner de vuelta 1, o por ejemplo 0,5. Vamos a ponerle acá .1, .5 si quieren. ¿Está bien? Y bueno, y esa es la configuración clásica de un circuito serie, ¿sí? ¿Qué pasa si variamos el capacitor? Bueno, variamos el capacitor. Acá vamos a ponerle, por ejemplo, vamos arriba, vamos a ponerle 1. Acá, 1, ¿sí? Y acá le vamos a poner, por ejemplo, en vez de 3000 microfaradios, vamos a ponerle 2000 microfaradios. Fíjese lo que pasa. Al ser más chico el capacitor, la tensión que cae en el capacitor es más grande, pero la tensión se mantiene siempre en fase 90 grados, la del capacitor y la de la resistencia. Por supuesto que estamos hablando de una resistencia perfecta, que no tiene capacidades, que no tiene inducciones, y estamos hablando de un capacitor perfecto que no tiene, por ejemplo, como los electrolíticos que tienen cierta inductancia, porque es un rollo de papel en realidad. Entonces, en alguna medida son inductivos. Estamos hablando de un capacitor perfecto. Bueno, acá le vamos a poner, por ejemplo, 1000 microfaradios. 1000 microfaradios y ven el efecto que produce. Vamos a ponerle acá, por ejemplo, 10. ¿Ven? ¿Ven? Que se desquicia. Bueno, vamos a dejarlo de vuelta en 3. Ahora vamos a ver qué pasa si yo le varío, por ejemplo, la frecuencia. En vez de acá ponerle 50, le voy a poner 60. Que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Esto pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Cuando yo le pongo en vez de 50 Hz a un sistema o a un filtro o a lo que sea, le pongo 60. Fíjense lo que pasó. Ven que hay una variación. 50 Hz y 60 Hz. ¿De acuerdo? Incluso, fíjense que hasta varió la corriente. En la longitud, en el vector corriente varió. Eso puede provocar problemas en los fusibles, por ejemplo, de algún sistema. Bueno, si yo acá le pongo, en vez de 50, le pongo 150, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pasa que el capacitor se vuelve más cortocircuito. Entonces la tensión en el capacitor baja. La tensión, por lo tanto, en la resistencia sube para mantener que la sumatoria sea igual a la tensión de entrada. Y para ello la corriente sube también. Pero siempre hay un paralelismo entre la corriente y la resistencia. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ponerle, no sé, vamos a ponerle menos, vamos a ponerle 30 Hz. ¿Ven cómo varía? Esto, por supuesto, que es un instantáneo lo que estamos viendo acá. Esto siempre girando, siempre girando. Vamos a ponerle de vuelta acá, no sé, vamos a ponerle 40, por ejemplo. ¿Ven lo que pasa? Vamos a ponerle 50, vamos a ponerle 60. Vamos a ponerle, no sé, 400, como tienen los aviones. Algunos aviones tienen 400. Entonces vamos a ponerle acá 400. Fíjense que varía totalmente. ¿Para qué hacen eso? Bueno, hacen eso para que los transformadores no sean tan pesados. Aprovechan mejor el núcleo. Pero bueno, vamos a dejarlo acá en 50, que es lo que hay en Argentina. Ahí está. Y bueno, y ahí está todo. Básicamente eso es todo lo que les quería explicar al respecto. ¿Sí? Bueno, por último les voy a explicar otro detalle más que lo vamos a ver ahora, ¿sí? Vamos a dejar que dé toda una vueltita. Está medio lenta la máquina virtual porque al mismo tiempo estoy grabando dentro de la máquina virtual, entonces hay un problema de velocidad, no le da el cuero para hacerlo. No se olviden que esto tiene que borrar toda la pantalla y redibujar todo en el momento. Y bueno, usando ese método es mejor porque los gráficos salen más claritos y no tienen defectos. Pero ¿qué pasa? Computacionalmente tarda mucho más. Bueno, vamos a darle acá. Fíjense, cuando yo muestro un gráfico, que les voy a mostrar ahora, fíjense lo que pasa. Los colores son representativos, es decir, el violeta es la corriente, este medio celestito es la tensión de entrada y el verde es la tensión en el capacitor. Fíjense lo que pasa acá. La tensión en el capacitor se atrasa respecto a la tensión de entrada, pero la corriente se adelanta. Fíjense. ¿Por qué siempre decimos que están a 90 grados? Bueno, fíjense, cuando la tensión del capacitor es 0, ¿sí?, es que hay máxima pendiente. La
corriente tiene que hacer el máximo esfuerzo para cargar el capacitor. Por eso la corriente es máxima. Pero cuando la tensión del capacitor no varía más en esta parte, acá la corriente es cero. ¿Por qué? Porque no hay que hacer ningún esfuerzo para variar la tensión del capacitor. ¿Y cuándo pasa eso? Bueno, eso pasa justo cuando la tensión de entrada y la tensión del capacitor coinciden. En ese momento, la tensión en la resistencia, que yo no la dibujé acá, pero que es la diferencia entre estas dos, es cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay tensión en la resistencia, no hay corriente cero, y por lo tanto no hay variación de tensión en el capacitor. Después sí, entra a bajar y abajo se produce exactamente lo mismo, pero al revés. Acá se cruza la tensión de entrada con la tensión del capacitor y la corriente vuelve a ser cero. Fíjense que acá la corriente es cero. Acá en este punto, que hay máxima variación de tensión en el, tensión en el capacitor, la corriente es mínima, digamos, o sea, es máxima en negativo. ¿De acuerdo? Y así estamos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver este mismo gráfico. Este ya está en régimen permanente, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es verlo igual, pero cuando recién arranca. Cuando recién arranca. Vamos a hacerlo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver un poco el tema de qué es lo que pasa cuando recién arrancamos y no estamos en régimen permanente, o en estado permanente. Vamos a darle inicio, ¿sí? Les puse acá un gráfico. El gráfico supone que la senoide arranca en cero y que el capacitor arranca descargado, ¿de acuerdo? Como pueden ver, no es la situación normal, no es la situación de régimen continuo, es una situación de inicio y tarda un rato, o sea, un rato son milisegundos, ¿no? Un rato hasta que se estabiliza el sistema, más o menos en 2 o 3 ondas completas, ciclos completos, se estabiliza. Y el tema es que depende del circuito que ustedes estén trabajando, puede ser un oscilador que está arrancando, en donde hay que esperar hasta que se estabilice, puede ser un contactor, por ejemplo, o una llave. Ustedes vieron que a veces cierran una llave o abren una llave y hace chispa, y hay veces que no. Y ustedes dicen, ¿por qué pasa eso? Bueno, depende en qué momento del ciclo hagan el contacto o la apertura, y depende si la carga es capacitiva o inductiva, van a tener más chispa o menos chispa. Y ese es el motivo por el cual pasa eso. Si ustedes son muy habilidosos, bueno, fíjense lo que va a pasar ahora. ¿Ven? Fíjense que antes arrancaba de cero el capacitor en esta zona, pero ahora ya no. Ahora ya arrancó con una tensión negativa. Y fíjense la corriente, que es lo que pasa. Antes arrancaba de cero, ahora ya arranca con una corriente previa en la fase cero. En el momento cero del ciclo, cuando la tensión de entrada está en cero, hay una tensión previa en el capacitor, hay una corriente previa. ¿Por qué? Porque el capacitor no está descargado, está cargado con tensión negativa, ¿sí? Bueno, más o menos ahí yo diría que ya casi se estabilizó, un ciclo y medio en este caso, un ciclo y medio. Pero hay circuitos más complejos, con más bobina, con más capacitores, de más orden se dice, ¿no? Circuitos de 4, 5, 6, 7, orden 7, que para llegar al régimen tardan un poco más, porque el manejo de energías entre ellos es muy, muy complejo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay un tema de energía que quizás se los explique en otro video, que hace que hay un flujo continuo de energía desde el generador hacia la carga. Pero hay veces que la carga, como por ejemplo en este caso el capacitor, tiene la capacidad de almacenar energía por su cuenta y en algún momento se convierte en una especie de fuente. No es como una resistencia. La resistencia acepta todo y no guarda nada, lo convierte todo en calor. Pero tanto las bobinas como los capacitores por momentos se convierten en fuente. Y entonces eso provoca que parte de la energía que va vuelva. En parte de la corriente que va sea inútil, sea excesiva. Y entonces, más adelante, en otro video quizás vamos a ver cómo se usan los capacitores para compensar la inductividad de, por ejemplo, transformadores o motores. O cualquier cosa inductiva que ustedes pongan.
Es todo un tema, es una materia muy complicada y depende mucho de la frecuencia, depende de las tensiones, de las corrientes, de los valores de los componentes. Vamos a ver que hay frecuencias de resonancia, frecuencias en donde los circuitos parecen un cortocircuito, frecuencias en donde algunos circuitos parecen circuitos abiertos y bueno, y ahí entramos ya más profundamente en todo el juego, incluso podemos ver algo de diagrama de Bode y algo de filtros. Filtro pasa bajo, filtro pasa alto, filtro pasa banda, pero tienen que entender sí o sí esto. ¿De dónde salen los ángulos? Los ángulos salen de acá, de los desfasajes que hay entre una onda y otra, entre una corriente y una tensión. Bueno, ya ahí el sistema entró en régimen y ya está. Bueno, ya les expliqué el tema de los contactores. Lo que les iba a decir era que ustedes pueden, por ejemplo, programar un PLC para que cierre un contactor justo cuando está cruzando por cero. ¿De acuerdo? O justo abrirlo cuando la corriente es cero. Tiene que, por supuesto, poner sensores o tener temporizadores muy precisos y de muy corto tiempo, pero no es imposible hacerlo. Y de esa forma prolongarían la vida útil del contactor. No es poca cosa, pero hay que saber hacerlo bien. Con los triac, los tiristores y otros componentes nuevos que hay ahora, no es tan necesario porque ellos se arreglan solos. Es decir, ellos mismos se apagan cuando cruzan por cero y no hace falta justo abrir la llave en ese momento. Pero de eso podemos hablar en otro video más a futuro. Yo creo que con el circuito que estamos viendo ahora, RC, ya quedaron claros un montón de conceptos. Si me apuran un poco, hago el RL. En vez de hacer el RC hago el RL, que es casi igual, cambia un signo nada más. Y la fórmula final es otra. Otro día también podemos ver un poco de fórmula si les interesa. Bueno, hasta acá esta parte. Bueno, factores que pueden alterar este asunto. Podemos mencionar, por ejemplo, microcortes, ¿sí? Variaciones de frecuencia, cambio de generador, metida de otro generador en paralelo. Eso puede afectar la fase, puede afectar la amplitud, transitorios, ruido, senoidales que no son senoidales. En general, cuando un transformador, por ejemplo, está saturadísimo el núcleo, se aplastan en las puntas, entonces empiezan a aparecer armónicos. Ahí ya se complica más, porque al meterse más armónicas, que son otras senoidales de otras frecuencias y otras amplitudes, el filtro, digamos, o el circuito RC o LC o el que sea, se comporta diferente a distintas frecuencias. Entonces ahí hay que hacer toda una sumatoria de vectores que giran a distintas velocidades y se complica enormemente. Pero bueno, ya por lo menos un pantallazo de lo complejo que puede ser el problema y cómo podría resolverse, ya lo estamos viendo. Mismo a veces pasa que los generadores que están mal hechos no generan una onda perfectamente senoidal. Acuérdense cuando vimos la dínamo de bicicleta, no era ni senoidal, pero ni loco, era una onda horrenda. ¿Pero por qué? Porque nadie se va a esmerar en hacer una onda senoidal para iluminar, para prender una lamparita de bicicleta. ¿Está bien? Bueno, fíjense, ahí lo voy a hacer girar. Fíjense, lo estoy rotando contra el borde de la mesa para darle más o menos una velocidad constante. Y fíjense que la senoide es cualquier cosa menos una senoide. Y genera una tensión de, ahí estamos en 2, 4, con mucho esfuerzo llega a los 6 volt pico. Y bueno, no necesito otra cosa, porque en realidad para prender una lamparita, digamos, lo que sí que la tensión RMS se cae olímpicamente. Le podían poner prácticamente una lamparita de 4 volt y funcionaría igual. Así que, bueno, ahí está, amigos. Si lo hago girar más rápido, llega más alto. Lo cual es lógico. Pero cuando ustedes trabajan en la industria y tienen que compatibilizar equipos y tienen que poner generadores en paralelo, la forma de onda de los dos generadores tiene que ser iguales, porque si no se empiezan a pelear entre ellos y empiezan a haber corrientes parásitas entre ellos. A veces pasa que un generador se atrasa o se adelanta y uno lo ve al otro como que fuera capacitivo o como que fuera inductivo. Ahí empieza a haber otros problemas también de ese estilo. Bueno, ¿a qué queremos llegar con todo esto? Bueno, fíjense en las propiedades que tiene el capacitor solo en la línea. Para eso vamos a llevar el valor de la resistencia a 0. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa cuando le ponemos 0 acá. Fíjense qué es lo que termina pasando. ¿Sí? Por supuesto, la tensión de entrada termina coincidiendo con la tensión del capacitor.
¿de acuerdo? Pero fíjense lo más importante de todo, fíjense en la corriente. La corriente como adelanta a la fase del capacitor en 90 grados, ¿sí? ¿Y para qué sirve esto? Bueno, esto sirve para que cuando nosotros tengamos cargas inductivas, por ejemplo motores, transformadores, ese tipo de cosas, que desfasan la corriente para el otro lado distinto del capacitor, poniéndole capacitores en la medida justa, podamos hacer parecer que esa bobina es en realidad una resistencia. Eso lo vamos a ver en próximos videitos si le dan muchos likes y se suscribe mucha gente. Así que bueno, esa era la diferencia de lo que pasa con un capacitor con resistencia en serie y sin resistencia en serie. Directamente tensión y corriente a 90 grados y se terminó. Por supuesto que el capacitor tiene que ser capacitor sin pérdidas, sin fugas, sin resistencias en serie, ni resistencias en paralelo, ni nada. Bueno amigos, esto es en cuanto a la resistencia y el capacitor. Podríamos hacer en siguientes videos lo mismo, modificar este software. Este software originalmente era el que yo había usado para hacer, no sé si se acuerdan, explicar el fasímetro trifásico casero, ¿de acuerdo? Pero lo modifiqué para que trabaje con una sola fase y con cierta circuitería. Podemos hacer más circuitos de estos, podemos hacer por ejemplo capacitor y resistencia en paralelo, podemos hacer bobina y resistencia en serie, bobina y resistencia en paralelo, podemos hacer capacitor y bobina en paralelo, que ese es muy interesante, el circuito tanque resonante, y ver cómo reacciona a distintas frecuencias, ese tipo de cosas. Bueno, pero para eso tienen que verlo mucho y tienen que compartirlo mucho y tienen que darle mucho like. Si me animan a hacerlo, seguimos haciendo este tipo de videos y explicamos las cosas desde un punto de vista alternativo y diferente. Si no, bueno, nos dedicaremos a hacer otra clase de video y listo. Bueno amigos, hasta acá este videito. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a las campanillas y nos veremos la próxima, en donde exploraremos el maravilloso mundo eléctrico, electrónico, sobre todo para gente que recién quiere iniciarse y no tiene muy en claro el tema, como este muchacho que me pidió este videito en particular, que hacía tiempo que lo quería hacer y lo venía postergando. Bueno, acá lo tienen. Bueno, espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a las campanillas y nos veremos la próxima. Chau, chau, adiós. Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente falso. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos por nadie. Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años.